Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa producido por Uchile TV, Radio Universidad de Chile y el equipo de Palabra Pública, integrado por las periodistas Evelyn Ehrlich y Sofía Brink. Esta jornada estamos contentas de conversar con una persona muy especial. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura feminista, vamos a hablar de Gabriela Mistral y de otros temas más con una invitada muy especial, como ya les decía, que es la poeta Gladys González. Gladys González está desde Valparaíso conectada con nosotros aquí en Palabra Pública. Les voy a contar un poquito más de ella. Ya. Gladys González, poeta, es gestora cultural y es directora de Ediciones Libros del Cardo, editorial independiente que creó el año 2012 y que a la fecha nos ha traído una serie de grandes títulos de la literatura principalmente latinoamericana. Por ejemplo, fue una de las personas que publicó a Cristina Rivera Garza en un primer momento acá en Chile, y a escritoras de otras latitudes latinoamericanas que no teníamos cómo haber accedido si no es por esta editorial. Gladys también es doctoranda en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también es candidata a doctora en Filosofía y Letras, con mención en Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid, magíster en literatura y licenciada en educación, también es pedagoga nuestra invitada. Les cuento un poco más quizá de la editorial Libros del Cardo. Ediciones Libros del Cardo es una editorial chilena cuyo catálogo se compone de poesía, narrativa, ensayo, estudios culturales y traducciones, literatura infantil y libros ilustrados, con un enfoque latinoamericano, feminista y de género, que pretende visibilizar a autoras y autores que están fuera del canon de las redes de la distribución transnacionales. ¿Ya? Una editorial que nació en 2012. Así que eso, contarles un poco más de Gladys y bueno, darle la bienvenida a Gladys. Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias, Fran. Agradezco mucho la presentación y la invitación porque estas instancias son súper importantes para difundir el trabajo de otras y otros autores. Genial. Sí, vamos a hablar de varios autores también, incluyendo tú, desde tu rol de creadora, de escritora, de poeta. Y vamos a comenzar justamente con ese tópico. Bueno, tú has publicado más de 5 libros de poesía, que es el género en el que más te desenvuelves, incluyendo un compilado maravilloso que recoge estos textos que ya has publicado. Y a este se suma recientemente un libro que lanzaste que se llama Navaja, que también lo pude leer y está también muy, muy hermoso. ¿Cómo dialogan estas otras publicaciones que tú ya tienes, esta trayectoria, con este nuevo libro en términos creativos? Mira, el libro Navaja me demoré bastante en publicarlo porque comencé a escribirlo a finales del 2018, bueno, en el 2019 la revuelta popular y todas las problemáticas asociadas a las protestas, eh, también la violación, perdón, a los derechos humanos. Entonces era un periodo muy convulso, yo creo que para todas las personas. Entonces tuvo un proceso de decantación un poco mayor y cambió también la línea de escritura. Y finalmente es un texto que habla desde el yo, pero también desde un yo colectivo sobre la muerte, ¿no? Y el deseo de seguir adelante, ¿no? No en búsqueda de un perdón, sino que de como refundar la convicción. Y ahí fue variando y dialoga con los otros libros como un poco también un cierre de ciertos procesos, ¿no? Cuando uno es mucho más joven y comienza a escribir y a leer y a tener referentes, toma ciertas características de esos lugares y de esas personas, ¿no? No todos los referentes son positivos en torno como al desarrollo psicológico, emocional, y ahí está el tema de los estereotipos, ¿no? ¿Qué significa ser escritora, escritor, escritores? Ser poeta y cómo ir articulando, ¿no? Esas redes dependiendo de dónde uno provenga. Yo provengo de una clase trabajadora, entonces para mí fue otra manera también de reafirmar a través de la poesía mis orígenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que esa pequeña historia fuera parte de una historia macro. Ahí, Gladys, bueno, parte de los temas de estos otros libros, o ya en Navaja hasta la muerte, desde este enfoque que nos cuentas, está también
el territorio, Gran Avenida, y está también un tópico súper importante que diría que es transversal en tu escritura, la violencia de género. Uno de estos poemas, que por lo menos para mí como lectora fue el más impactante o más removedor, porque tu poesía es bien como concisa, son pocas palabras, pero que en su articulación y sentido logran remover a quienes leemos, es La chica más linda de la fiesta, un poema que recomiendo leer, está en internet, yo lo googleé, les recomendamos a los oyentes y televidentes de Palabra Pública revisar. ¿Cómo es entonces que la poesía puede desplegarse o posicionarse desde una mirada de género, desde una mirada feminista? Eso tiene que ver con mi biografía también y con los distintos lugares que habité, porque entre los 20 y los 30 años como que tendía a desplazarme mucho dentro de Chile. También pude viajar a propósito de becas o de invitaciones. Y, por ejemplo, ese texto tiene que ver con los espacios periféricos, o mal llamados, dependiendo como de la perspectiva, ¿no? Marginalizados, ¿no? Y son cuestiones que uno ve y que son casi rutinarias o cotidianas en las poblaciones, por ejemplo, en las viviendas que están más cerca de la carretera, de Vespucio, etcétera, y tenía que ver con la prostitución masculina. ¿No? Yo iba a visitar a mis amigas y me iba internando también en Gran Avenida, ¿no? Porque vas traspasando comunas como La Granja, San Bernardo, San Miguel, San Ramón, etcétera. Y eso era lo que uno veía, ¿no? Entonces me interesaba mucho tematizarlo, cómo la violencia de género, sin saber yo en ese momento que estaba hablando bajo esa conceptualización, se podía visibilizar. Eh, Porque, por ejemplo, recuerdo que en la mañana aparecían bajo una luminaria panties, ¿no? O rotas, o ropa interior. Y era claro, por los procesos de la noche, ¿no? Lo que queda como residuo. Entonces me interesaba mucho tomarlo como tema. Y al principio, cuando publiqué el primer libro, el segundo, se me veía raro, ¿no? ¿Por qué estaba hablando de esto? Se me cuestionaba también, como que era una niña mala y que estaba ficcionalizando mi propia realidad o mis inquietudes. Y yo seguí perseverando porque de alguna manera inconsciente entendí que era importante hablar del barrio. Gladys, y en ese sentido, en este universo literario que estamos describiendo, quizás muy de fragmento, la invitación siempre es a leer a nuestra compañera, a esta poeta chilena. ¿Con qué otras autoras locales, chilenas y latinoamericanas, te sientes tú emparentada con tu escritura? Yo me siento emparentada con todas y todas las que hablan desde la violencia, desde la microviolencia, las distintas maneras también de reivindicar el propio espacio y de cambiar la idea del cuarto propio como un espacio de privilegio, ¿no? Gloria Saldúa tiene un texto donde dice que escribe en el baño, en la micro, en la fila del servicio social, y con ellas yo me siento muy, muy afiliada, ¿no? Son como relaciones de hermanos o hermanas, ¿no? Como va más allá de lo afectivo inclusive, cuando uno se encuentra con alguien que está en la misma sintonía y también haciendo una resistencia, inmediatamente como que se hace parte de un grupo, ¿no? Como de un equipo internacional de resistencia. Y, por ejemplo, bueno, la escritora que nombraste, Cristina Rivera Garza, para mí es absolutamente un referente. Yo, 2 años antes de publicar ese libro que tú mencionabas, tuve la oportunidad de leerla y fue como una revelación. Después Sara Uribe, todo lo que tiene que ver con literatura sobre los feminicidios, migración. Y en Chile, por ejemplo, está Claudia Rodríguez, que ella hace sus fanzines, desde lo que se podría llamar las disidencias o las diversidades sexuales. Yo creo que todas las mujeres escritoras que conozco son fabulosas, ¿no? Porque todas tienen algo que decir. Entonces, independiente de la discursividad o de la manera, yo creo que es súper importante poner el ojo y leerlas.
Ujú. Bueno, y eso lo podemos encontrar en el catálogo de ediciones libros del Cardo, que invitamos también al público de Uchile TV y de Radio Universidad de Chile, y a quienes nos escuchen en el futuro también a revisarlo, a conocerlo. Un catálogo muy, muy, muy rico en todos estos temas y en todas estas escritoras hermanas. Y bueno, también quiero que hablemos un poco más de este proyecto editorial, porque bueno, tener una editorial en Chile, sabido es, quizás para todas y todos, que no es nada de fácil. ¿Ya cuán difícil y cuáles son los principales desafíos que tiene este tipo de proyectos que tú estás encabezando ahora desde la editorial? En mi caso, el mayor desafío fue la credibilidad, porque a pesar de estar en un espacio, en un ecosistema del libro, donde todas, todos y todas nos conocemos, ¿no? Como desde las yayitas hasta los trabajos excepcionales que cada cual hace. Y a pesar de eso, no se me permitía o no se me daba, claro, exactamente, ese permiso para ser editora, ¿no? Entonces, como que siempre hay pequeños grupos que mantienen como en reserva sus contactos, sus espacios y ese ingreso, ¿no? Entonces también te hacen sentir de una forma inestable o dubitativa respecto a si lo que estás haciendo está bien o mal. Entonces, cuando ya me quité como ese switch de que cuesta, ¿no? A mí me costó mucho tiempo. Y cuando lo logré sacar, me sentí mejor conmigo misma, como que yo soy así, ¿no? Ya no busco otros paraísos, ¿cómo se llama? Artificiales, porque no son necesarios. Esas son solo más barreras, ¿no? Que te van poniendo. Y eso fue lo que más me costó. Después, cuando ya no me interesó, me ingresaron. Funcionó como al revés. Y básicamente por el catálogo, que ha sido un trabajo sostenido. El primer libro que publicamos fue de Silvio Mattoni y no nos alcanzó para más que 50 ejemplares. Entonces, Ujú. de a poquito fuimos haciendo 300, 500, que es como el tiraje usual. Eh, y el catálogo, como tú dices, fue lo que habló. La colección de antirracismo, de traducciones del siglo XIX que no existen en castellano, la colección de literatura infantil, y ahí la pandemia también nos dio ciertas metas y brechas que pudimos conciliar entre el trabajo profesional, el mercado y la línea feminista. Una triada, como bien de alguna forma extraña, pero que converge súper bien en el proyecto, ¿no? Sí, funciona, porque no es una literatura comercial, no es de fácil venta, pero sí hay ciertos nichos que son interesantes de ir trabajando y tiene que ver con ir profesionalizando también los gremios, las distintas instancias. Por ejemplo, la colección de literatura infantil, se llama Colección Grandes Autores y Autoras para la Infancia, son también de traducción del siglo XIX o del siglo XX, que no tenían estas versiones al castellano. Entonces funciona muy bien para los diplomados en literatura infantil y juvenil, los másteres, los talleres, para que otras personas hagan talleres de manera autónoma. Y son libros baratos, o sea, ninguno supera los 5.000 pesos en feria. Son hechos a una tinta, trabajamos con un ilustrador que también es tatuador, entonces transversalizamos los oficios. Ujú. Y eso también es importante porque ganamos eh, no tanto, podemos reimprimir, pero algunas veces es muy exitosa esa colección, entonces permite poder ampliarla y por supuesto pagar los derechos de autor o autora que corresponden. Eso, y bueno, está esta colección, está también una serie de nuevos libros que ha ido sacando la editorial recientemente, y que por eso creo que hablemos también de cómo eligen los proyectos que publicas. Eso tiene que ver con las lecturas también, y particularmente con las que yo he tenido a través de los años. Y a veces hay nexos que demoran mucho tiempo en consolidarse. Por ejemplo, yo hace mucho quería publicar a una autora de Guatemala, pero no sabía cómo ubicarla. Hasta que, bueno, por Facebook nos hicimos amigas, como todos esos canales, que a veces son un poco virtuosos, y finalmente le publicamos un libro que es Regina José Galindo, que es una de las performancistas más importantes del mundo, vive en Guatemala y tiene una prosa
y también trabaja con verso súper fuerte, ¿no? Son muy similares a sus performances, como un trabajo que se alimenta uno del otro. En el caso de las mujeres poetas chilenas, tenemos una colección, tengo un interés, pero ya obsesivo, en que haya como una suerte de vuelta al canon y trabajar con gerofeminismo. Por ejemplo, libros de mujeres que tienen 80, 90 años y que por una u otra razón no tuvieron la visibilización, la difusión y la comercialización adecuada, principalmente por la dictadura y por el machismo imperante en esos espacios, o porque son libros que probablemente no tienen tanta venta, posicionarlas y hacer como una reestructuración, que es como bien ambicioso, eh, pero es factible de hacer. Entonces, por ejemplo, publicamos a Marcia Mogro, Asuntos, obra completa, y una poeta boliviana residente en Chile hace muchísimos años, desde los 80. También está ahora en la colección Eugenia Brito, la obra completa de Verónica Sonde. Entonces, cambiar ese canon, no solo quejándose, sino haciendo el trabajo de instalación. Súper, una lucha constante, me imagino, y también como se ha ampliado las voces de la literatura, quizá bajo esta misma idea que tú tenías de que no se puede, de que es un lugar vedado. Me imagino, quizá ahora creo que entremos un poco al diagnóstico más del campo editorial en general. ¿Ha habido más apertura para las mujeres, para las disidencias? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo diagnosticas tú hoy día en el campo editorial nacional? Sí, yo creo que ha habido más apertura porque se han ido abriendo caminos. Es como una explosión, ¿no? O una inclusión más bien. Por ejemplo, con la red feminista, junto a Valentina Oces, hicimos un estudio de caracterización del sector editorial 2019-2021 y de las personas que respondieron de un cuestionario abierto, que quien quisiera podía hacer la completación de las preguntas. El 68,9% estaban lideradas por mujeres o disidencias. Entonces es un amplio espectro. Y yo creo que eso se ve muy bien en las ferias del libro, que son elementales para el trato directo, no solo de las ventas, sino también cuando un editor, editora, editores, habla con quien desea leer este libro, ¿no? En esa búsqueda de también, que es una búsqueda de sí mismo, ¿no? De la lectura, como, ¿qué puedo ir para profundizar o ir más allá? O conectarme con algo que probablemente no tengo cerca. Y hay también un montón de asociaciones de mujeres, asociaciones gremiales, por ejemplo, Editores de Chile, la mayor cantidad de asociados o asociadas son mujeres o disidencias. Y también tienen un catálogo interesantísimo porque se publican cosas que tienen que ver con todas estas problemáticas, ¿no? Con la violencia, con el acoso, con cosas que son atingentes y urgentes. Vamos a cortar este primer bloque, interesante bloque con Gladys González, poeta, editora, profesora, una mujer creadora, muy interesante de conocer todas sus dimensiones, su escritura, ahora su trabajo editorial. Vamos a hablar de otros temas en el segundo bloque, así que volvemos en instantes con Palabra Pública, Letras para el Debate. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta con Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV, un programa coproducido por estos medios universitarios de la Universidad de Chile. Y estamos en esta oportunidad con la poeta, creadora, escritora, editora también y profesora Gladys González. Estábamos hablando de sus proyectos editoriales, ahora también vamos a continuar con una de las ramitas de este campo súper amplio que es su proyecto editorial. Quiero que hablemos ahora un poco de Gabriela Mistral, que es una de las figuras, bueno, reconocida internacionalmente, localmente, hoy revisitada desde distintas dimensiones. Y en Edición de Libros del Cardo nos encontramos con dos aspectos un poquito más ocultos de Mistral, que por un lado está este lado místico, religioso y espiritual de la Premio Nobel, y por otro lado esta aproximación a la naturaleza, esta mirada que tenía ella sobre la medicina natural, las plantas, las hierbas. Si nos puedes contar un poco
de ambos libros, las motivaciones que tienes de desarrollarlo y estas posibilidades que se abren de conocer a una nueva Mistral. A mí me entusiasma mucho hablar de Gabriela Mistral porque para mí es como mi ídola. Porque es una mujer que hizo de todo con una valentía absoluta en una época súper compleja para expresarse de cualquier manera que no fuera la que estaban dictando los cánones masculinos, ¿no? O masculinizantes inclusive. Tenemos una colección que empezó con un libro que se llama Cuentos y autobiografías inéditas. Un libro ilustrado y eran cuentos, prosa, que ella mandaba a distintos periódicos, semanarios, revistas, porque su dieta de diplomática era muy exigua, ¿no? Entonces tenía que tener siempre muchos trabajos. Y, por ejemplo, cuando tuvo dificultades en España y fue detenida de manera domiciliaria por el fascismo, ella tuvo que irse, entonces también tuvo que ir optando por distintas tareas. Entonces, la hermandad ahí de América Central fue, pero crucial, porque ella escribía para distintos tipos de medios de comunicación. Entonces, hay muchos cuentos, muchos textos en prosa que todavía no han sido encontrados, ¿no? Entonces, este libro va sumando algunos. Luego publicamos un libro que hizo una profesora que fue una de las fundadoras de la Escuela de Escritura Creativa de Nueva York. Y ella se llama Lila Semborain, que era un ensayo, fue su tesis doctoral. Y siguiendo con en una línea más relacionada con lo espiritual, publicamos Iniciática Astral y Precursora, que es a partir de un trabajo de archivo, como todo lo relacionado con la colección Mistral, en donde se muestra otra faceta, que el yoga, el budismo, la dieta vegetariana, cuestiones que tienen que ver con el esoterismo, está su carta astral, y todos los circuitos culturales que ella tuvo en torno a esta área, el misticismo, por decirlo de alguna manera, eran círculos anarquistas. Entonces, muy interesante lo que tiene que ver con esa vuelta a mirar el aspecto político y súper comprometido, que ya uno lo tenía más o menos intronizado a propósito del campesinado, del trabajo en México particularmente y la educación. Y el otro se llama Herbario Mistraliano, Notas y Cuadernos de Jardín, que es como el retrato verde de Gabriela Mistral. Entonces ahí, por ejemplo, hay notas sobre cómo abonar un naranjo, y lo que es precioso y que es una lectura sensorial es que describe sus propios jardines en todos los lugares del mundo donde vivió. Entonces el jardín de México, el jardín que tenía en Long Island, las conversaciones con los gatos, con los jardineros, es bellísimo. Qué Y bello. ese tiene una segunda parte que son cartas sobre jardín. Qué ganas de leerlo, eso no lo he conseguido, pero ahora que me cuentas, voy a buscarlo urgentemente para seguir conociendo más de esta premio Nobel. Y Gladys, en función de estas dos miradas que nos cuentas, ¿qué otros aspectos crees tú que nos queda conocer de la Gabriela Mistral? Creo que el tema relacionado con el periodismo es fundamental. Como desde la autoformación, ella iba dando cuenta de lo que iba ocurriendo en distintos gobiernos, particularmente, por ejemplo, con el sionismo, con la invasión a Palestina, también con las cuestiones relacionadas a la mujer, a la infancia, las cartas abiertas. Y tenemos un libro en preparación de ese tema, que fue la tesis de una amiga que ahora trabaja en la editorial, y que ella es periodista. Entonces yo creo que eso es súper importante porque, por ejemplo, el rol de las mujeres periodistas en la guerra nunca se releva mucho. Ujú. Pero, por ejemplo, está Marie Colvin, que hicieron una película, ella murió en Siria.
Y hay otras, siempre se nombra como a Hemingway, ¿no? O Vicente Huidobro, pero Capuchino. la línea de trabajo de mujeres en línea de guerra es espectacular y también es de otra mirada. Entonces, esa vinculación con el periodismo, yo creo que falta todavía como ir ahí picando, ¿no? Como buscando los archivos. Ujú. Vamos también a estar atentas a ese lanzamiento. Seguro también hay otras miradas que vamos a ir encontrando de Gabriela Mistral, porque quizá más allá de estos puntos de vista, de este punto más místico, este más natural, y ahora de esta mirada de su relación con el periodismo desde el oficio, eh, ¿cómo podríamos describir el diálogo de Gabriela Mistral con el presente, esta suerte de reivindicación feminista, esta suerte de relectura como súper en macro de la Premio Nobel? ¿Cómo lo describirías tú, Gladys? Yo creo que es súper adelantada, así como todo lo que ella hizo, porque ella decía que se iba a unir al feminismo cuando las mujeres de las poblaciones, las mujeres más pobres, las mujeres campesinas, pudieran sumarse y estuvieran llamadas, ¿no? Ese llamado general. Entonces ahí también está hablando de la interseccionalidad, de otro tipo de feminismo, que tienen que ver con el antirracismo y con la inclusión, ¿no? Con el enfoque de derecho, con el enfoque de democracia, y que las mujeres feministas negras han tomado, ¿no? Eh, por las dificultades en torno al feminismo blanco y las discusiones que van como hacia un solo lado. Eh, y también hay un texto que habla, que es para quienes son pedagogos o pedagogas, que dice, si ves una piedra en el camino, quítala. Sé tú quien haga el trabajo. Y yo creo que eso es súper importante en torno a las resistencias y las organizaciones feministas comunitarias, que muchas veces no tienen o no desean una visibilidad mediática y hacen trabajos que cambian la vida de las personas. Gladys, y también desde una mirada feminista, algo ya no esbozabas en las respuestas, en una de las respuestas, tiene que ver con el trabajo de la Red Feminista del Libro. Hay distintas organizaciones que hoy día están trabajando por visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo literario. Está la AUCH, que son las autoras chilenas, está la Red Feminista del Libro, por otro lado, que tú eres una de las líderes e impulsoras de esta red, que tiene un despliegue regional y tiene otras características que te pido que nos puedas contar un poco más a quienes nos están escuchando o viendo desde Uchile TV. Ese es un tema que también me interesa mucho, que tiene que ver con la desregionalización y de cómo, dependiendo de dónde tú vivas, son también tus expectativas o posibilidades, que muchas veces son coartadas, ¿no? Y en el norte, eso se puede observar bien, ¿no? En la macrozona norte. El extractivismo siempre está relacionado con machismo, con mucha presencia eh, que usurpa los cuerpos, ¿no? Por la prostitución, por el exceso de dinero, por el lujo y también por el daño que se hace ecológico, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres, disidencias, diversidades que habitan estos espacios tienen que migrar porque no se les da las oportunidades o la formación para poder construir desde sus sitios, ¿no? Se ven como exiliadas de alguna manera. En el sur sucede lo mismo, está todo muy descontextualizado de lo que pasa desde Santiago, desde Valparaíso, Concepción, que son urbes más grandes. Y la red, bueno, trabaja de manera redárquica, hay 11 redes feministas en regiones a lo largo de Chile, y cada una es autónoma. Entonces la idea es poder trabajar en ejes eh, que son transversales, por ejemplo, protocolos de género en espacios culturales, trabajar desde y para la inclusión, pero con quienes están en esas situaciones, ¿no? O sea, no sacamos nada con hablar de antirracismo si en tu organización no hay ninguna persona racializada, o de inclusión si no hay ninguna persona que tenga alguna dificultad de desplazamiento por la forma en que las ciudades son construidas. Entonces esa representatividad es súper importante.
Y bueno, ustedes han estado trabajando en estos protocolos, en estos avances, estos marcos de entendimiento para también ir moviendo un poco los cercos de lo que entendemos por campo literario, por desarrollo de este ámbito. Y bueno, este ambiente literario también no ha estado exento de casos de violencia de género, de acoso. Nos hemos enterado muchos por redes sociales principalmente, no se exceden desde ese lugar, pero parte del trabajo de la red ha estado dedicado a abordarlo desde una manera colectiva. ¿Cómo les ha ido con esta tarea y cuáles son las principales líneas de acción al respecto? Sí, eso es bien complejo porque hay varias abogadas en distintas regiones. Entonces, Ujú. al abordar la violencia de género o, por ejemplo, hacerse partícipe de una FUNA, como todavía no está la tipología, por ejemplo, que podría existir si se hace una modificación a la ley que da origen al Ministerio de la Cultura, sobre el protocolo, sobre qué es violencia y cómo proceder, sería muy distinto. En el caso de no las manifestaciones, de los acusos, ¿no? De que tal persona ejerció violencia, cuando son judicializados, ahí hay una cuestión bien particular en que, como está en un proceso, no se puede hablar de aquello. Entonces, como que son bien enfáticas las abogadas de la red en eso, que hay que tener cuidado, porque si no, también se está cometiendo un delito, difamación, ¿no? O sea, toda persona es inocente antes de que se emita un juicio. Entonces, por eso muchas veces no podemos dar una respuesta más que un comunicado, ¿no? O Ujú. no sumarnos a acciones. Pero eso debería cambiar al tener un protocolo y que sea parte de una ley. Y bueno, han habido varios avances, ¿no? En el área académica ahora hay protocolos obligatorios para universidades, está la Defensoría de la Niñez, pero falta yo creo que mucha formalización y capacitación en torno a cómo enfrentar casos de violencia de género. Y bueno, otro de los aspectos de tu trabajo, ya hablamos de la red feminista, hablamos de la editorial, es el trabajo de articulación con otras editoriales y del fomento lector a partir de ciertos dispositivos como la Feria del Libro, la Feria Independiente del Libro Valparaíso. Si nos puedes contar un poco más de ese quehacer, cuán importantes son las ferias, ya los decías un poco, pero más en concreto en relación a lo que has impulsado tú. Sí, en el caso de las ferias del libro, hemos ido trabajando construyendo espacios y esos espacios tienen por finalidad que se vayan desplazando desde lo céntrico hacia el interior, pensando en el caso de Valparaíso, ¿no? Está Valparaíso, la ciudad donde confluye la mayoría de las actividades, pero también hay otras ciudades, no sé, Peña Blanca, Villa Alemana, Quebrada Alvarado. Entonces, ¿cómo ir formando confianzas primero? Porque es un trabajo afectivo. Ir generando esas confianzas, ir gestando como nodos que tienen que ver también nuevamente con profesionalización, capacitación, y hemos ya llevado a cabo 3 proyectos financiados por el Fondo del Libro en torno a eso. Entonces, por la pandemia han sido por Zoom, otros presenciales, y de espectros bien amplios que tienen que ver con tipografía, con cómo trabajar con libros inclusivos, hasta otras cuestiones de administración, por ejemplo. Ujú. Y entonces las personas que van participando también se sienten empoderadas, ¿no? Entonces van co-creando. Entonces siempre ha sido un trabajo en conjunto para que también los lugares usuales donde están las actividades vayan rotando. Eso, como descentralizar. Esta feria se desarrolla en Valparaíso y tiene también algunas ediciones, o sea, se desarrolla a finales de año, pero también tiene otras entre medio que tienen énfasis en literatura infantil, en literatura juvenil. Y bueno, de eso y más se pueden enterar en las redes sociales de la Red Feminista del Libro, por un lado, que la invitamos a conocer, las redes sociales de Ediciones Libros del Cardo también para ver las novedades editoriales. Gladys, y bueno, estamos en un nuevo escenario político por un nuevo gobierno, en un proceso constituyente, ya lo hemos hablado con otros invitados e invitadas de Palabra Pública. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves en materia institucional, en bienes macro, desde la institucionalidad del Ministerio de las Culturas, del Fomento al Lector, etcétera,
en torno al libro y a su ambiente en general. Creo que es importante tomar las problemáticas que presentan los gremios. Yo creo que eso es fundamental y trabajar, como tú decías anteriormente, co-constructivamente. Nadie más sabe lo que pasa en su espacio, las dificultades y también las cuestiones positivas que quienes están allí, ¿no? Y trabajando hace 10, 20 años. Y también es vital tomar en cuenta los discursos, las opiniones de las mujeres mayores. Yo creo que la experiencia es algo que, como en otras culturas, que se toma, ¿no? Como en las culturas orientales, son reverenciadas estas personas. Y eso también debería ocurrir, pensando en que todas estamos envejeciendo, todas, todos y todas, ¿no? Y lo que hemos aprendido en la vida es importante. Entonces yo creo que también ese diálogo, ese puente, falta. Y trabajar en las regiones también es importante. Y otra cuestión es eliminar como los roces, que muchas veces son vanidad, ¿no? Y hace que no puedan ir avanzando los proyectos. Entonces el trabajo reunido de personas unidas, yo creo que siempre es el más grande desafío. Sí, más como hay mucho de disputa, me imagino, en el campo literario, publicar es un acto, valga la redundancia, público, de exponerse, de disputar un espacio, pero el trabajo que haces tú y la red también nos muestran otras posibilidades de que, bueno, para las mujeres, lo que tú nos contabas un poco de tu biografía, de las autolimitaciones que uno se pone. Así yo creo que estamos por la hora en el cierre de esta edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que realizamos en conjunto con Radio Universidad de Chile y Uchile TV, que no se olviden pueden sintonizar en el 11.2 de la señal televisiva y Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial. Muchas gracias a Gladys por este tiempo, por sus reflexiones, por su trabajo, que queremos invitar nuevamente al público a conocer y a revisar. Muchas gracias, Gladys, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fran. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.